pues era el líder del ejército constitucionalista, fue el primer jefe del ejército constitucionalista, era encargado del poder ejecutivo en esa época del país. No pasa por un congreso y la ley, como bien señala, pues no va de acuerdo en el marco jurídico optar por varias razones. Primero que nada, pues por el tiempo que ha transcurrido, por el desarrollo que ha habido en la progresividad de los derechos de libertad de expresión, libertad de prensa y libertad de información, y es una ley que no corresponde a nuestra actualidad jurídica, vulnera en muchos aspectos ya una normativa constante, congruente, que se ha dado de los artículos 6º y 7º constitucionales, perdón, el 5º y 6º constitucionales, que viene siendo el derecho a la libertad de prensa y a la libertad de imprenta. Entonces tenía una serie de conceptos que obedecían más a sanciones morales, digamos, que al contenido de nuestro derecho positivo. Entonces, en ese sentido, pues coincidimos con la colegisladora, con la Cámara de Diputados, y se abrogó la ley en su conjunto. Entonces, esto creo que es un gran avance para el país, y esto va de la mano ya con toda la normativa en función de la protección de los datos personales, de la libre expresión de las ideas, y sobre todo de criterios internacionales en cuanto al desarrollo que ha habido para la tutela de todos estos derechos. Senador, también, pues parte de esta ley de delitos de imprenta, pues uno de los agravios, digamos, más constantes era que se utilizaba por parte, sobre todo, de empresarios y también de algunos políticos para amedrentar a periodistas que estaban investigando, pues, algunos hechos de presunta corrupción. ¿Usted consideraría entonces que con esta abrogación ya tendríamos, pues, mayores garantías para la prensa mexicana para ejercer esta libertad de expresión, también libertad de prensa, y sobre todo para que los mexicanos, las mexicanas tengan garantizado su derecho a la información? Pues sí, yo ciertamente coincido con lo que usted está diciendo, porque se eliminan controles a quienes profesionalmente se encargan de difundir ideas, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a poner un caso muy sencillo. Por ejemplo, en esta ley venía una obligación de informar datos datos personales a quienes, por ejemplo, tuvieran una imprenta, un taller de grabado, un taller de litografía, por poner algunos ejemplos. Esto vulnera lo que establece actualmente la ley de protección de datos personales en alguno de sus artículos. Entonces esto, al abrogar esta ley, se liberaliza, se garantiza más el flujo de información y el derecho el derecho de la libre expresión de las ideas. Muchos de los contenidos de esta ley que tenían pues un alto sesgo moral, por así decirlo, venía algunos calificativos como información maliciosa, como información lasciva, por decir algo. Entonces venía una calificación previa de información, entonces son obstáculos a la libre manifestación de las ideas. Entonces yo creo que en ese sentido sí se mejora el ámbito de la libre expresión en México. Entonces sí es una garantía para quien recibe la información y también para quien ejerce la libre difusión de la información y de las ideas. Senador, también en este sentido, pues sabemos que no hay derechos absolutos y que el derecho a la información, la libertad de expresión, pues también tienen límites. En este sentido, preguntarle si faltará alguna normativa para que no haya excesos de parte de los comunicadores, sobre todo en el sentido de que lo que difundan sean noticias falsas que dañen el prestigio de algunas personas, o que algunos de estas se sientan ofendidas de alguna manera. Sin esta ley de delitos de imprenta, pues qué garantías van a tener las personas que en algún momento se sientan agraviadas por esta, digamos, este uso de medios de comunicación. Bueno, las consecuencias en el mal uso de la información también están normadas en la ley. En este sentido, lo que no es aceptable es la precalificación o la censura y no permitir la libre difusión de las ideas. Pero ya